Señor, gracias porque tenemos tu palabra y porque el día de hoy tenemos una vez más la oportunidad de acercarnos a ti y pues, con fe sabemos que podemos recibir lo que tú quieras enseñarnos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Danos la capacidad no solo de escuchar y entender, sino de poner por obra lo que nos enseñes, de abrazarlo en nuestro corazón y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, permítame solo bajarle un tantito aquí porque estoy ya todo lampareado. Isaías 34. Nos acercamos rápidamente hacia el final de esta primera parte. Isaías 39 es el final de esta primera parte. Isaías 40 inaugura una nueva etapa en el libro, si lo dividimos en dos grandes porciones, que seguramente has oído, corresponden con los libros de la Biblia. La Biblia tiene 60 libros, igual que Isaías, y 39 capítulos desde la primera parte que corresponden con el Antiguo Testamento, que son 39 libros, y los restantes el Nuevo Testamento. Y cuando lleguemos al capítulo 40, vas a darte cuenta que sí, es como que estuviéramos pasando del Antiguo al Nuevo, es como si prendieran la luz, una cosa así. Y hoy vamos a ver dos capítulos, 34 y 35, porque si vemos solo el 34, vamos a terminar muy deprimidos, porque es un capítulo muy fuerte y muy duro, mientras que el 35 es de gran consuelo. Pero antes de entrar en eso, por favor, acompáñame a Isaías, no, a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14. Dice en el versículo 14. Esto es bien importante para lo que vamos a ver. Miré y aquí una nube blanca. Juan está en el Apocalipsis, está viendo esto. Dice, vi una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz es un instrumento para cortar el trigo, ¿no? Es como un cuchillo, pero así como en media luna, de modo que puedes agarrar el trigo y lo vas jalando así, vas cortando, ¿no? Eh, y dice verso 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Voy a leer lo que sigue y ahorita explicamos. Verso 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces, la escena, que evidentemente es simbólica, es un ángel con una hoz que está, digamos, cosechando primero trigo y luego uvas. Y dice que la tierra está madura, la mies de la tierra está madura, las uvas están maduras. Y la palabra madura ahí literalmente es muy madura. Es decir, esa fruta no puedes dejarla más. No sé si alguna vez les ha pasado, seguramente si eres papá, a decirles a tus hijos, ya coman esa manzana porque para mañana ya no va a servir, ya está a punto de pudrirse. Entonces, es ya como el último momento antes de que ya deje de ser útil la manzana. Esa palabra describe eso. Y lo que está pasando, esta ciega no está hablando del evangelismo, cuando Jesús dice, los campos están listos para la ciega del evangelismo. No, esta ciega habla del pecado. El pecado en la tierra, en la humanidad, ha crecido tanto que es como una fruta que ya está madura y debe ser cosechada. Dios no es que Él es paciente, paciente, paciente y un día dice, no, ya no aguanto más, ya perdí la paciencia y no, no. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay este cambio de humor. ¿Qué es lo que pasa? Que en su paciencia Dios espera el arrepentimiento
pero hay un punto en que el pecado debe ser juzgado, porque ya ha madurado lo suficiente, no se puede esperar más. Y sucede como naciones que Dios permite que vivan en pecado, vivan en pecado, vivan en pecado, hasta el momento en el que Dios juzga a una nación entera por la abundancia del pecado, y suceden personas que Dios te permite, te permite, te permite, te permite, hasta que tu pecado llega a un punto en que tiene que ser cosechado, porque, porque es lo justo. No puede esperarse más y el pecado debe ser cosechado. Y sucederá lo mismo con la humanidad. Dios ha sido paciente con la humanidad, pero hay un momento en que la humanidad misma verá que se tiene que cosechar el fruto. Y dice que se llevaron estas uvas hasta el gran lagar de la ira de Dios. El lagar es una especie de cubeta, digamos, grande, donde se ponían las uvas y donde se pisaba para convertir esas uvas en jugo, ¿no? Pisas todo y abajo de la cubeta tiene un huequito por donde va saliendo el jugo de uva. Entonces llevan ahí las uvas y dice el verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, claro, porque no son uvas, o sea, en realidad las uvas son solo un símbolo, es pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por eso, cuando pisan las uvas, se trae el juicio, lo que sale es sangre, hasta el freno de los caballos. El freno de los caballos es la brida o el bridón, eso que se le pone aquí en la boca, ¿no? Ese es el freno. Entonces imagínate un caballo que, ¿cuánto medirá su cabeza? Un metro y medio, metro 60, más o menos 50 de altura hasta su boca. Hasta ahí, dice, se llenó de sangre. Imagínate un río de un metro y medio de profundidad por 1,600 estadios, unos 300 kilómetros. O sea, más o menos ponte un río, toda la carretera de México a Querétaro, un río de sangre de metro y medio de alto. Esa es la cantidad de sangre que salió del juicio que Dios está trayendo. Por supuesto, no es literal, es un símbolo de que habla de una gran mortandad. El juicio va a venir y muchos van a morir. ¿Ok? Entonces, ahora sí, regresemos por favor a Isaías. Isaías 34. En Isaías 34 vamos a ver esta escena en que Dios está trayendo un juicio sobre la tierra. Y no es que Dios, ya no aguanto, ya me cansaron, me llegaron hasta el copete. No, es que el pecado debe ser juzgado. Y debe ser juzgado en la vida individual. Si tú permaneces y perseveras en pecado, no es que Dios se cansa de ti, es que hay un punto en que tu pecado te va a alcanzar. Debe ser juzgado. O como naciones, Billy Graham decía, si Dios no juzga a Estados Unidos, va a tener que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra, porque Estados Unidos el día de hoy es tan, es una fuente de pecado, tanto como lo fue Sodoma y Gomorra en la antigüedad. Y, y también sucederá al final de los tiempos. Entonces, Israel como nación también ha acumulado pecado y por eso vino el juicio y fueron llevados a Babilonia 70 años. Entonces, acuérdate que la profecía siempre tiene una capa, digamos, local, hablando de Israel, y en este caso hemos hablado siempre de la invasión asiria que viene y la invasión babilonia que viene. También habla de personas y tú y yo podemos decir, esto me puede pasar a mí. Y también habla al final de los tiempos, en la gran tribulación, cuando Dios derramará su ira sobre este mundo, justo lo que acabamos de leer en Apocalipsis. Entonces, capítulo 34, versículo 1. Dice, acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Es un llamado no a su pueblo, sino a todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo es pecador. Es un llamado a toda la humanidad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. O sea, no solo la humanidad, sino de manera, pues en una exageración, no solo la humanidad, plantas, cielo, montañas, agua, peces, fieras, todos escuchen el juicio de Dios. Porque Jehová está airado contra todas las naciones, por cuanto todas pecaron, no hay una nación que esté libre de pecado. Dios está airado contra todas las naciones. ¿Por qué está airado? Porque es lo justo ante el pecado. Acuérdate, la ira es la respuesta correcta y justa ante el pecado. No es una exageración, no es que le falta paciencia, no, no, es lo justo.
El pecado produce ira. Y Dios está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Ese es el veredicto que se cumple en Apocalipsis, lo que leímos, ¿se acuerdan? Que será llevado a la ira, todas las uvas al lagar de Dios. Esa es una sentencia, es un veredicto. Esto va a suceder, un gran matadero. Y los muertos de ellas, los muertos de las naciones, serán arrojados. Es decir, no va a haber tanta muerte. Cuando venga el juicio de Dios sobre la tierra, habrá tanta muerte que no va a dar tiempo ni de enterrar. Van a amontonar ahí nomás los muertos. Habrá tanta muerte, dice, que serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Por supuesto, sigue siendo como una exageración, que va a haber tanto muerto y tanta sangre que la sangre va a corroer, digamos, todos los montes. Versículo 4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Y esto podría ser referencia también en Apocalipsis, habla que el cielo mismo es como se corre así como un rollo. Acuérdate que ahí dice, eh, se enrollarán los cielos como un libro. No pienses en un libro como, pues, como tu Biblia, porque no existían esos libros, eran rollos. Entonces imagínate una cartulina que tú la abres así y luego la sueltas, ¿qué pasa? ¡Prrr! Se vuelve a enrollar solita. Así todo el cielo ¡prrr! Se va a enrollar. Y puede ser literal que Dios haga eso, que dentro del juicio de Dios, el mundo entero está siendo conmovido en lo que se conoce como la gran tribulación. Hay terremotos. Dice también que caerán estrellas, ¿no? El ejército del cielo puede hacer referencia a las estrellas, que Apocalipsis dice que como se sacude una higuera y caen los higos, así van a caer las estrellas sobre la tierra. Imagínate lo que es el juicio de Dios. Todo esto está sucediendo. Eh, ¿Por qué? Versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Esta frase, en los cielos se embriagará mi espada, la idea es que es como una espada que bebe sangre y ha tomado tanta sangre que es como un borracho. ¿No? ¿Cómo se emborracha alguien? Pues ha tomado mucho alcohol. Eso es un símbolo. Toma tanto alcohol que está borracho. Bueno, la espada ha matado hay tanta sangre al entrar en una persona y al salir se llena de sangre. Y lo ha hecho tantas veces que la espada está ebria de sangre. Habla de esta gran mortandad. Por eso leímos en Apocalipsis este río de sangre, ¿no? Les decía, de 300 kilómetros de 1,5 metros de alto. Eh, dice, eh, y dice, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Y aquí menciona a Edom. Edom es una nación que está emparentada de alguna manera con Israel. ¿Por qué? Porque te acuerdas que Jacob y Esaú son hermanos, de hecho son gemelos. Jacob es el menor, Esaú es el mayor. Y desde que estaban en el vientre, estaban peleando en la panza de su mamá, estaban en conflicto. Y bueno, Jacob es un gandaya, ¿no? Jacob le robó la bendición, se disfrazó para que su papá lo bendiga y luego tiene que huir. Y desde ahí hubo siempre enemistad entre Jacob y Esaú. Y como naciones también hubo mucha enemistad todo el tiempo. En el tiempo que salieron del éxodo de Egipto, cuando pasaron por el desierto, los de Edom le dijeron no pasarás por mi territorio y los atacaron por la retaguardia donde estaban los débiles y los enfermos. Entonces siempre ha habido esta idea de conflicto entre Edom y Jacob. Entonces, la mayoría de los eruditos consideran que aunque dice Edom, en realidad está haciendo referencia a todas las naciones. Entonces, Edom dice es un símbolo de todas las naciones, porque por lo que se entiende, eh, no es solo para Edom. Edom, digamos que vendría a ser el peor de todos los enemigos del pueblo, porque pues deberían ser hermanos, deberían haber, pues es como, digamos, Latinoamérica.
¿no? Entre latinoamericanos, pues de alguna manera tenemos un lazo, deberíamos como tener algún tipo de comunión y de, pues de entendimiento, ¿no? Así Edom e Israel, y como Edom nunca actuó así, es como el que tiene mayor juicio y por eso es puesto como ejemplo. Entonces, versículo 6. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra. Bosra es la capital de Edom, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Y aquí el lenguaje de Isaías cambia, porque empieza a hablar como en un sacrificio. Cuando se presentaban sacrificios a Dios, se quemaba la grosura, los becerros y todo esto. Y es como si, de alguna manera, Dios está diciendo, no estoy matando por matar. ¿Por qué se presentaban los sacrificios? Se presentaba un sacrificio a cambio de mi pecado. Es decir, yo pequé, pero como pues yo no puedo matarme, ¿no? Presento este borrego que es inocente y sin mancha y lo mato en mi lugar y lo quemo en mi lugar. Eso dice Hebreos que no puede quitar el pecado, pero puede cubrir el pecado por un tiempo. La sangre de machos, cabríos y de toros no puede quitar el pecado, pero lo puede cubrir. Entonces, lo que Dios está haciendo es, ok, ahora voy a cobrarme esos sacrificios en la vida de todos estos impíos. Y por eso este lenguaje como de sacrificio religioso, ¿no? Y dice, es tan fuerte que la tierra se embriagará de sangre, la sangre otra vez, cae tanta sangre a la tierra que la tierra está borracha de beber tanta sangre y su polvo se engrasará de grosura. El polvo ese que aparece en todas partes, en realidad se convierte como en la grosura, el gordito de todos los sacrificios. Versículo 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones, el año de pago. Es el momento en el que Dios dice, ok, ¿qué has ganado? Juicio, condena y muerte. Y Dios está pagando, ¿no? La paga del pecado es muerte. No morimos de a gratis, es el pago por el pecado. En el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea. Eh, un arroyo tiene que llevar agua, pero en vez de agua, por el juicio, el arroyo está llevando brea, que es como alquitrán. ¿Te imaginas que el río, que es fuente de agua y para regar, ahora es fuente de alquitrán? No sirve para nada. Su polvo en azufre. El polvo que se recoge así del mueble, todo eso, ya no es polvo, es azufre. Así es el juicio tan terrible. Su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El juicio es tan grande que está la tierra completamente destruida y devastada. Eh, Se adueñarán de ella, de la tierra, el pelícano y el erizo, la lechuza, el cuervo morarán en ella. La idea es que se llenará de animales salvajes, ¿no? Como ya no hay gente, han muerto todos, se llenará de animales salvajes. Si tienes otras versiones, vas a encontrar que en este capítulo los animales se traducen de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, aparecen unicornios, faunos, y algunos piensan que más bien hace referencia como a demonios que estarán habitando la tierra. No hay manera de saberlo porque utilizan nombres de animales que solo existían en ese tiempo y solo se decían en hebreo. Por ejemplo, um, en Bolivia, en Santa Cruz, existe un animal que es el hichi, y el hichi es una serpiente. Pero, o sea, si dentro de 3000 años alguien te dice, o encuentras un libro que dice, y había un hichi en el pailón, pues, quién sabe qué será eso, porque solo se hablaba ahí. Entonces, muchos de esos animales no hay manera de traducir. Y por eso algunos han traducido con cosas muy raras como unicornios, faunos y cosas así. Y simplemente habla de desolación. Habrá tal desolación que estará llena de animales salvajes. Se extenderá sobre ella cordel de destrucción
y niveles de asolamiento. La idea de cordel de destrucción habla de medida. El cordel era como una cinta métrica, por decirlo. Entonces, lo que Dios está haciendo no está castigando a lo menso, así, bla, 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 todo a lo loco. No, hay una medida. El juicio es justo, no está eh, como, como al aventón. Esto está hecho de manera correcta. Hay cordel de destrucción, niveles de asolamiento. Algunos traducen esto como plomada de vacuidad, es decir, que Dios está con una plomada. Se dice plomada aquí, que es como un peso con un hilo de nylon para ver que el muro así te quede derechito, que no quede panzón, que no esté chueco, ¿no? Entonces Dios está haciendo eso. El juicio no está al aventón, es un juicio con nivel, con medida. Y dice, llamarán a sus príncipes príncipes sin reino. O sea, si sobreviven los reyes, yo soy rey de esta zona. Ah, ¿y quién vive? No, pues no hay nadie. O sea, soy rey de nada, en realidad. Y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares, en sus palacios, crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas. O sea, están abandonados los palacios que deberían ser de lujo. Está todo abandonado, lleno de maleza, lleno de plantas. Será morada de chacales, patio para los pollos de los avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada. Algunas versiones medio extrañas traducen aquí la lechuza y repiten, la lechuza hace ch, hace ch. Pero esas versiones son versiones extrañas y no son muy canónicas, ¿no? Pero en el original, ¿por qué me detuve aquí? Porque la lechuza en el original dice em, el animal nocturno. Entonces, ¿cómo traduces eso? Pues dijeron, pues la lechuza. ¿No? Es como una manera más fácil de traducir un término que es muy, muy ambiguo. Por eso te digo, todos estos animales, eh, si lees en otras versiones, te van a decir otras cosas porque no está tan claro. Entonces, la lechuza dice, también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Está todo tan abandonado que se ha llenado de todo tipo de bichos. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Y lo que está narrando es el juicio. Y eso pasó. Jerusalén fue pues devastada. El juicio sobre Jerusalén fue terrible. El juicio también será terrible al final de los tiempos, después de la gran tribulación, de estos años en los que Dios derramará su ira sobre un mundo que lo ha rechazado. Va a estar todo devastado, hay terremotos. Hay un momento en el que Apocalipsis nos narra que la tercera parte de los árboles se quema. ¿Te imaginas la tercera parte de todos los árboles quemados? La tercera parte del sol se apaga, la tercera parte de las aguas dulces se vuelven amargas y venenosas, muere la tercera parte de los animales del agua. ¿Te imaginas la cantidad de pudredumbre, de ballenas flotando y descomponiéndose y peces y todo esto por toda la tierra? O sea, en verdad hay una gran desolación. Isaías solamente lo está anunciando y eso es lo que va a pasar. Pero ¿sabes qué es lo terrible? También sucede en nuestra vida. Si tú y yo permanecemos en pecado, tarde o temprano nuestra propia vida va a ser un desierto. Y morada, tal vez no digo que vas a ser morada de demonios, que te van a poseer demonios, pues, o sea, chance sí, si tú vives haciendo ese tipo de cosas, pues chance sí. Pero si no, tu vida se va a llenar de oscuridad, de desierto, no va a haber fruto, no va a haber paz, vas a estar lleno de pensamientos oscuros y ese es el resultado de una vida sin Cristo. Pero en medio de eso, Dios hace una invitación, versículo 15, perdón, 16. Inquirid en el libro de Jehová, busca en lo que Dios ha escrito. El día de hoy diríamos, busca tu Biblia, inquire, piensa, busca, examina en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. La idea es que busca en tu libro, en tu Biblia, checa si algo de lo que Dios ha dicho ha faltado.
Si algo de lo que Dios ha prometido ha dejado sin cumplir, si algo de lo que Dios ha dicho que va a hacer ha dejado de hacer. Y la respuesta es nada. Yo siempre digo que soy un ateo derrotado. Soy un ateo derrotado porque mi objetivo en la vida era ser ateo. Era mi anhelo más grande era ser ateo. Yo quería ser ateo por encima de todas las cosas. Anhelaba ser ateo. Pero no quería ser mentiroso. Ateo sí, pero mentiroso no. Por eso, cuando la evidencia de la obra de Dios fue tan grande en mi vida, no me quedó de otra que aceptar que Dios es real y está vivo. Y, y la evidencia tiene que ver con las escrituras. Cuando empecé a buscar en la Biblia y Dios me empezó a hablar y empecé a entender, no hubo otra respuesta sensata y honesta más que decir, el Señor es el Señor de todos y es mi Señor. Por eso dice, busca en las escrituras, busca y si algo de lo que Dios ha prometido ha faltado. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. La idea es como que el impío morará en este desierto para siempre. Este fuego que no se apaga es el infierno. Pero también el que ha recibido y escuchado el evangelio estará ahí en la suerte que le tocó, va a estar feliz y eternamente para siempre. Ahora, vamos al capítulo 35, porque el capítulo 34 es muy feo. Fíjate la esperanza del capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad. El desierto es este lugar árido, no hay nada. Y la soledad es esta sensación de abandono. Y de pronto ahí dice, habrá gozo, se alegrarán. El yermo quiere decir árido, seco. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, abundantemente. Y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. La idea es que piensa en un lugar desértico y de pronto va a ser como el Caribe, ¿no? Así lleno de plantas y vida y agua. Y tú dime si no pasó eso en nosotros. No sé tú, yo el día de hoy veo mi vida, pienso en cosas, me quiero morir, me quiero morir. No sé si tú eras antes de Cristo necio, necio, terco y duro como una pared. Y de pronto dices, y ahora Dios me está transformando, ya hay fruto, ya no eres árido, así seco, sino Dios te da, te permite tener esto. ¿Qué fue la diferencia? ¿Por qué unos están en un lado y otros en otro? Cristo. La cruz es la única diferencia. Entonces, la promesa es esta. Dios quiere darte la hermosura del Carmelo. El Carmelo es así vasto en árboles, en vida. Dios quiere hacer eso en el desierto. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Esa es la única diferencia. Hemos podido ver la gloria de Jehová. ¿Y dónde se glorificó el Señor? En la cruz. Es la única diferencia entre los que estarán en el lugar seco y árido y los que, siendo secos y áridos, podrán tener esta vida, es que hemos visto la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y por eso dice, fortaleced las manos cansadas. No sé si alguna vez has dicho, ya no puedo más, ya estoy cansado. Dice, fortalece tu mano. Afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Me encanta, porque si dijeran esforzaos en memorizar la Biblia, algunos dirían, pues que no puedo memorizar la Biblia. Esforzaos en predicar el Evangelio, es que no me sale, nunca lo hago bien. Esforzaos en cantar, no, pues no puedo. Pero dice nada más, esforzaos, no temáis. Esfuérzate en creerle a Dios. No temas. Lucha. A veces los dardos del enemigo vienen y te hacen creer, no, Dios ya no te va a perdonar, cuántas veces con lo mismo, otra vez es lo de siempre, ya debería, no, 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 no. Y tú tienes que esforzarte y pelear y decir, no, 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 el Señor es fiel. No temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Qué distinto, porque en el anterior capítulo también venía con pago. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Entonces viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Pregunta,
dice Dios mismo vendrá. Entonces Cristo cuando vino, el Mesías, Jesús cuando vino, ¿quién es? Dios. No dice Dios, voy a enviar a uno que será poderoso y profeta. No, no, no. Dios mismo vendrá. ¿Quién vino? Jesús. Por tanto, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. No lo digo yo, lo dice Dios mismo. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Y eso es maravilloso, porque algunos de nosotros hemos sido tan ciegos, tan brutos al caminar que dices, yo necesito que me abran los ojos y dice Dios, yo voy a abrir los ojos. Los oídos de los sordos se abrirán. Señor, yo nunca escucho tu voz. Dios puede abrir tus oídos. El cojo saltará como un ciervo. Eh, a lo mejor el cojo es el que camina chueco y tú dices, es que siempre he caminado chueco, mi vida nunca ha ido derecha. Bueno, a lo mejor no vas a dejar de ser cojo, pero vas a poder saltar como un ciervo. Cantará la lengua del mudo. O sea, Dios está, todas las cosas que son vergonzosas, terribles, desastrosas, impías, Dios las está transformando. ¿Por qué? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco, mi corazón, se convertirá en estanque. El sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. O sea, no solo mi corazón que está árido va a ser ahora lleno de vida, sino que además va a ser, dice el Señor, una fuente de donde salte agua para vida eterna. Eh, y esto se cumplió de alguna manera en Israel. Israel es un lugar árido, pero el día de hoy es uno de los principales exportadores de rosas y de frutas. ¿Cómo haces eso en un desierto? Pues Dios lo hizo. Es la promesa que lo iba a hacer y lo hizo. Lo va a hacer también al final de la tribulación. La tribulación va a ser la tierra devastada, pero Dios va a hacer eso, va a usar todo esto para hacer una nueva era en que lo estudiamos, ¿te acuerdas? El lobo estará con el cordero, un niño estará con una áspid, todo restaurado, pero también lo hace nuestro corazón el día de hoy. Y habrá allí, y este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. O sea, Dios dice, voy a trazarte una ruta y es un camino que se llama de santidad. No pasará inmundo por él, solo los redimidos. Ahora, no está prohibiéndole la entrada a nadie, sino que está diciendo que para entrar ahí tienes que haber sido redimido, tienes que haber sido rescatado, tienes que haber creído que eres un pecador y creído en el Evangelio para poder estar ahí. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Yo conozco gente muy inteligente. Yo conozco gente que es muy sabia. Y yo siempre he sido el bobo de la tribu. Yo siempre he sido el torpe de la familia. Y cuando vine al Señor, yo decía, pues voy a ser el cristiano más torpe. Pero Dios dice, aunque seas torpe, aunque seas el chapulín colorado, que rompe todo, que choca con todo, que siempre mete la pata, el que está en el camino de santidad dice, no se extraviará. Esta es una gran promesa. No, no, porque no estás ahí por hábil o por sabio o por capaz, estás ahí por la gracia de Dios, porque Él te ha redimido y Él te va a sostener. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. O sea, no vas a ver peligros, ni el león, ni la fiera, sino vas a poder caminar. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¿Mm? Hay una, hay una promesa hermosa que Dios va a hacer al final de este mundo. Después de la gran tribulación, cuando Él restaure todo, vamos a vivir esto, pero lo podemos vivir el día de hoy. ¿Cómo? Busca en tu Biblia, permanece en la palabra, abraza las verdades de Dios, confía en el Señor. Es que yo no sé, no sé cómo, no te preocupes, nadie sabe cómo, pero al que sea torpe, aún el más torpe, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a sostener. No, porque el camino no dice habrá camino de inteligentes, habrá camino de apasionados, habrá camino de comprometidos, habrá camino de
No, es camino de santidad, los apartados por el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por esta gran promesa que tú haces de una obra que harás en nosotros y confiamos en que tú la vas a hacer, Señor, la necesitamos. Algunos, Señor, entre mis hermanos, eh, pues han estado cansados y de corazón apocado. Y el día de hoy tú les dices, fortalece tus manos y tus rodillas, porque tu Redentor está vivo, porque tú estás vivo y vendrás, y tú caminarás con nosotros y nos vas a sostener. Si hay desierto en nuestro corazón, ayúdanos a pegarnos a ti para que tú conviertas estos sequedales en fuentes de agua. Y no permitas que nuestro corazón sea el hogar de chacales, de búhos, lechuzas, de pensamientos de pecado, sino que estemos firmes en tu camino y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.